Listo, ya me encuentro grabando. Muchas gracias, Isaías. Excelente. Bueno, como les comentaba, es muy importante siempre manejar los close de las conexiones, porque eso básicamente lo es todo. Al poder hacer un close de la conexión, nosotros estamos liberando recursos en nuestra aplicación y estos recursos son los que vamos a, en este momento les comparto la pantalla. Listo. Y estos recursos son los que vamos a estar optimizando. Caso contrario, nosotros empezamos a cargar nuestra conexión o a cargar nuestra memoria de la aplicación. Em, sí, Carlos, bueno, dame un segundito. Entonces empezamos a cargar nuestra memoria de la aplicación e inmediatamente se nos puede venir abajo consumiéndose toda la cantidad, ya sea de conexiones dentro del servidor de MySQL o venirse para abajo. No sé si, bueno, creo que eso está hasta el final, pero al final les hacía la comparativa de que puse un código como un código malicioso, encerré dentro de un thread. De hecho, lo podemos volver a repetir si ustedes gustan. Encerré dentro de un thread ciertas conexiones con la base de datos y empecé a levantar con un hilo, con un ciclo infinito, diversas conexiones. Obviamente, después de un par de conexiones, me empezó a dar un problema. De hecho, me empezó a lanzar una excepción que me decía too many connections. Entonces, que ya habían demasiadas conexiones en el servidor MySQL y que ya no podía otorgarnos una conexión hacia nuestro servidor. Entonces pueden darse esos casos. O uno, o nos acabamos las conexiones del servidor de MySQL. Recordemos que esas conexiones son limitadas por temas de rendimientos. Los gestores de bases de datos aplican cierta cantidad de, de conexiones para que si se consumen, pues llegue hasta ahí y nos sigue consumiendo más recursos del servidor. Entonces, otro caso que se nos puede dar es que se acabe la memoria por completo de nuestra aplicación. O sea, nuestra aplicación, imaginémonos que vaya a consultar cerca de 1000 o 2000 o 5000 datos de la base de datos y ya con eso empiece a cargar toda la información. De hecho, sería una buena prueba hacerlo de esa forma. Veamos, para que ustedes tengan la idea. Bueno, quizás antes que nada vamos a contestar unas consultas. Carlos Godoy me dice, Luis, disculpe, el paquete Java SQL es de la librería JDBC, es correcto. Todo lo que está en java.sql es y pertenece a la librería JDBC. Entonces, recuerdo que eso lo vimos en la parte teórica de las clases. Si no me recuerdo, fue cuando les mostré la sección de las librerías, que estaban las secciones de los paquetes, y los paquetes se iban de Java SQL. Todo lo que está en Java SQL, ahí está directamente. Seguramente a mí se me olvidó cómo hacerles la referencia, pero muchas gracias por la aclaración, Carlos. Y en efecto, todo lo que está ahí pertenece a ese paquete. Sí, disculpe Luis, buenos días. Sí, Bien. fíjese que le preguntaba porque a mí no puedo importar el paquete, quizás tengo un jar equivocado. Por eso le preguntaba, voy a verificar eso porque sí no puedo importar ese paquete precisamente. Veámoslo. Isaías, coméntanos. No, lo que le pasa a Carlos es que a mí tampoco me dejaba, o sea, no me salía la opción para importarla, pero yo la importé manualmente arriba, le puse import java.sql.connection y el statement, todos tuve que importar así manual porque no me daba la opción en el icono amarillito de aquí la orilla. Ok, Bien raro, me daba otra librería que no era la que estábamos utilizando. qué extraño, de verdad, pero interesante. ¿Saben qué? Para que no tengan que hacer eso, por ejemplo, yo tengo varios, no sé si están viendo ahorita la pantalla, tengo varios paquetes, o sea, varias clases que van del paquete java.sql, ¿verdad? Entonces, con estos paquetes yo puedo ahorrarme líneas de código solo escribiéndolo así. Mira, todo lo que está dentro del paquete Java SQL se va a importar. ¿Se entiende? Es para que no tengan que poner cada uno de los objetos, porque a veces suele ser bastante tedioso. Ahí les dejo el dato para que no lo tengan que hacer objeto por objeto, porque si no, así tendrían que hacerlo, ¿verdad?
auxiliándome del IDE fue que se puede realizar así, pero para ahorrarse todas estas líneas de código solo coloquen de esta forma. Listo. Trata de hacerlo, Carlos, como lo menciona Isaías, y muchas gracias por tu ayuda, Isaías. Veamos qué otras cosas han salido. Carlos Vázquez consulta al final de video, mató los procesos de Java que corresponden a hacer luego para restaurar los servicios. El fichero, nomenclaturas PDF, cantidad de usuarios, veamos. Al final del video mató los procesos de Java. Sí, en efecto, le hice un kill all a los procesos de Java porque tenía cierto temor de que se me habían quedado ciertos hilos vivos. Entonces, por cualquier cosa, maté todos los procesos Java, maté el proceso principal del Java, a pesar que mi proceso principal ya había finalizado. Veamos qué más. Dice, ¿qué corresponde hacer luego de restaurar los servicios? Luego de restaurar los servicios, ojo con esto, y esto es muy importante. El proceso Java, mientras queda conectado a la base de datos o mientras él siga vivo, va a estar conectado a la base de datos. Entonces, al matar o al terminar esos procesos, en automático se cierran las conexiones. En el servidor, del lado del servidor, vamos a ver como un foreign close connection, o sea que desde el lado del cliente se cerró la conexión de forma abrupta o de forma extraña. Entonces, con eso logramos hacer que el servidor vuelva a disponer o vuelva a tener las conexiones nuevamente activas para dársela a los clientes o a los X cantidad de clientes. Por eso en la segunda corrida que logré realizar, después de haber matado el proceso principal, ya me dio la información de la base de datos porque logró liberar ciertas conexiones que tenían conectadas con el servidor. Entonces, a partir de ahí, una vez que se podría decir que si nos da ese problema en el servidor productivo, lo más recomendable es matar el servidor, o sea, matar los procesos Java que están consumiendo las conexiones, matarlas. Al matarlas, ya liberamos esas conexiones y volvemos a restaurar la aplicación. Pero eso es como una olla de presión que con el tiempo nos va a volver a estallar. Entonces, por ahí hay varias cosas que nosotros tenemos que evaluar. Por ejemplo, nosotros nos tocó hacer ciertas optimizaciones sobre conexiones, pero esas optimizaciones sobre conexiones eran como que si ustedes tuvieran una piscina y empezaran o bueno, imagínense esto, como que si ustedes tuvieran una pila y empezaran a dejar caer el agua. Entonces, se empezara, o sea, el dejar caer el agua es como que si empezáramos nosotros a abrir objetos, o sea, a mantener activos esos objetos o de cierta o por A o B motivo los objetos no se están cerrando correctamente. Entonces imaginémonos esta pila y dejamos abierto el chorro. ¿Qué va a pasar posiblemente a las 12 horas? La pila ya va a estar llena y se va a empezar a rebalsar, ¿verdad? Entonces viene el ingeniero, mira el chorro, mira la pila y le dice, ¿saben qué? Lo que podemos hacer para que no se les rebalse la pila es hacer una piscina. De esa forma vamos a empezar a dejar caer el chorro y así ya no va a estar lleno a las 12 horas, sino que vamos a tener más tiempo antes que se llene. Se entiende esa analogía. Entonces viene su ingeniero y en vez de hacerles una pila, empieza a hacer más grande la pila y ya se las hace una media piscina. Entonces igual el chorro siempre está descompuesto, sigue cayendo y se empieza a llenar. Obviamente hoy ya no se va a llenar a las 12 horas, sino que hoy se va a llenar a los 3 días, 4 días. Entonces, esa misma analogía es la que siempre tratan de utilizar o los programadores, o sea, hasta yo entré dentro de ese juego, tratamos de ver que no pensamos que es nuestra aplicación la que está causando los inconvenientes y creemos que son las configuraciones del servidor y empezamos a revisar y empezamos a hacer tuning y empezamos a hacer modificaciones y así vamos mejorando las configuraciones del servidor, sin embargo nunca vemos nuestra aplicación. Y es cuando ya empezamos a ver nuestra aplicación que nos damos cuenta que el chorro estaba descompuesto. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cada vez que nos pasen este tipo de inconvenientes en producción,
necesitamos tener como esa visibilidad o ser bastante minuciosos con nuestro código y lograr identificar dónde es que estuvo el error o por dónde puede estar pasando nuestro inconveniente. No para tratar de hacer la pila más grande, sino que tratar de solucionar el problema del chorro que tenemos. ¿Ok? Listo. Veamos otra consulta que nos está haciendo aquí Carlos, es que dice, en el fichero nomenclaturas PDF, ¿ok? Cantidad de usuarios es cantidad estimada de usuarios al que utilizan la aplicación o es que se refiere a la cantidad de conexiones durante la ejecución. En este caso es la cantidad de conexiones, pero ojo, en los servidores de aplicaciones, ahí hay varios temas que vamos a analizar más adelante. Cuando estamos hablando de un servidor de aplicaciones, en los servidores de aplicaciones, recordemos que tenemos los usuarios que se están conectando, por ende generan conexiones al servidor de base de datos y por otro lado hay otros usuarios que se están conectando a esa base de datos porque no somos los únicos que estamos accediendo. Posiblemente hay conexiones que va a tener ese servidor de aplicaciones que van a estar conectadas a la base de datos, pero van a estar otros usuarios con herramientas de BI o otros clientes conectados a la base de datos. Entonces, por ahí hay diferencia, ¿verdad? Que tenemos que saber que nosotros no vamos a ser los únicos que vamos a estar accediendo a la base de datos. Ahora, cuando digo de conexiones, ahí sí son conexiones a la base de datos que está generando nuestra aplicación. Pueden ser conexiones que estén generando los usuarios o pueden ser conexiones que nosotros estemos levantando directamente de la aplicación. Veamos, Oscar Quintanilla me está consultando. Ok, con respecto al fichero de nomenclatura de bases de datos, yo acabo de tomar una recopilación de ciertos estándares que nosotros manejamos en la industria y se los acabo de colocar ahí para que ustedes tengan una noción de cómo tenemos o cuál es la nomenclatura estándar que aplicamos bueno, en la empresa y como empresas. Entonces, para que ustedes lo tengan a la mano y empiecen a tratar de entenderlo y aplicarlo de aquí en adelante a sus demás proyectos. Ahora veamos, Oscar Quintanilla me está preguntando si eso no afecta en el rendimiento. Veamos, ¿el qué, Oscar? Me refería a donde usted hace import Java SQL junto asterisco. Porque No, me imagino que ahí está cargando un montón de objetos que al final no los estamos utilizando. sí, exacto, pero como solo es la referencia, no es que, ojo con esto, cada vez que nosotros hacemos un new, de que le mandamos a decir que crea una nueva instancia de un objeto, es justo en ese momento donde nosotros creamos el objeto en memoria. Sin embargo, si vos solamente haces un import, estás mandando a llamar la referencia de esos objetos. O sea que vas a tener como esos objetos referenciados, más no lo estás utilizando directamente en la memoria, así que no te impacta. Sí hay un impacto, pero es como despreciable, mínimo, no te va a molestar directamente. Es más en el cargador de clases que él sí tiene que como, por ende, identificar, él va a estar haciendo uso de todas estas clases, listo, la voy a tener aquí por si la va a utilizar, nada más. Pero solamente hasta que creas tú el objeto directamente y que le dices new, es en ese momento que creas la instancia que se va a generar el espacio en memoria. Caso contrario, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Veamos, eh, es que así, ok, Isaías, ok, así te los aprendes, de acuerdo. Exacto, carga los miles de objetos, pero son referenciados. No se hace uso de memoria directamente, más que impactas nada más en el cargador de clases, pero él está preparado para eso. Él ya maneja toda la API de abajo, entonces él ya está preparado para eso. No hay un impacto tan significativo en la parte de la pila de clases que vas a utilizar. Entonces, si se recuerdan, dentro de la infraestructura de JVM teníamos nuestros class loaders, nuestros cargadores de clases. Entonces, ellos ya están preparados para manejar infinidad, bueno, de hecho, manejan miles y miles de clases en el momento que se les está solicitando y ellos ya están optimizados para eso. Ellos solo tienen la referencia de las clases, nada más, solo manejan las referencias y qué clases son las que se van a utilizar,
pero justamente cuando nosotros hacemos la nueva instancia, que ahí generamos o utilizamos ya un espacio en memoria dentro de nuestro heap, dentro de nuestra memoria heap. Solo hasta ahí. Caso contrario, no hay ningún inconveniente. Veamos, Carlos Vázquez, las nomenclaturas deben ser en mayúsculas o en minúsculas o en camello para las bases de datos. Ok, si gustan vamos a empezar a ver este manual, pequeño manualito de las nomenclaturas para que lo tengamos bien claro. Vamos. Solo lo voy a descargar. Listo, en este momento les voy a compartir el manual para que lo podamos revisar a detalle. Excelente. Ok, veamos. Aquí manejamos nosotros diversos estándares de bases de datos. El más común es justamente este estándar. Dependiendo de la base de datos, por lo general van a haber eh, como, como diferencias. Por ejemplo, en una S400, y de hecho el día martes, vamos a tener la primera hora que nos va a estar apoyando un especialista en AS400 con toda la parte o toda la sección que le va a explicar acerca de cómo está utilizándose o cómo es el uso del manejo de una base de datos DB2. O sea, ahí los estándares cambian significativamente porque tenemos alrededor de 25 caracteres para poder nombrar un objeto, o así es como estaba antes desarrollado, hoy ya no. Pero antes sí, ellos manejaban un estándar que solo tenían 25 caracteres para darle nombre a un objeto. Entonces ellos utilizaban unas nomenclaturas que ni siquiera se entendía qué era lo que hacía referencia a la tabla. De hecho, empezaron a utilizar pbar o petar 0001, petar 0002, petar 0003, petar 004 y así iba. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo complicado que es decir, vamos a ver el catálogo de clientes y miran la base de datos y solamente ven esos nombres? Petar 001, petar 002 y, y uno dice, ¿qué es esto? Y así que ellos tenían que utilizar un diccionario de datos, obviamente, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, creo que se los comenté como la herramienta de Power Architect genera ese diccionario de datos. Entonces ellos tenían que entrar a un diccionario de datos, un documento que les dijera qué archivo contenía qué estructura de datos. Entonces, a partir de ahí es a donde ellos ya tenían correctamente referenciado o le generaban ciertos comentarios al archivo para especificar de qué se trataba, ¿verdad? Porque así, por simple vista, no se podía entender qué era lo que ellos habían almacenado ahí. Ahora, las bases de datos como Oracle, SQL Server, MySQL y una infinidad de bases de datos relacionales que tenemos, ya nos permiten a nosotros poder colocar hasta 500 caracteres en el nombre de nuestra tabla. De hecho, es un poquito más, pero obviamente no es recomendable utilizar 500 caracteres para una nomenclatura de base de datos, porque se imaginan una tabla diciendo INB-PL-nombres, clientes, transacciones, o sea, sería algo demasiado molesto tener que escribir el nombre de la tabla de esa forma para poder hacerle la referencia. Así que, por lo general, nosotros tratamos de tener ciertas nomenclaturas que esas en relación a dónde vayan ustedes a trabajar, mantienen un estándar similar o diferente, pero es siempre un estándar muy apegado a esto. Ok, vamos a verlo. Entonces, este documento es un documento empresarial
que define las reglas de una empresa específica para la cual en esta empresa ha definido, por ejemplo, que las nomenclaturas de tablas siempre van a tener un prefijo de la aplicación. ¿Esto por qué? Porque ellos generalmente utilizan un esquema, una base de datos, y sobre esa base de datos tienen diversos módulos o diversos subsistemas. Entonces, al tener diversos módulos o subsistemas, es por ello que es necesario identificar esos subsistemas. ¿Y cómo los identificamos? Con el prefijo, ¿ok? El prefijo APL es el representativo de la aplicación. Y como bien dice Carlos, toda esta información debe de estar en mayúsculas. Ese es como parte del estándar que se maneja. Es raro, es muy raro ver que alguien esté manejando la información de las tablas o los nombres de la información, bueno, los nombres de las tablas o su nomenclatura en minúscula, o mucho menos en camel case. Eso es nada más para nuestras clases, nuestra programación en Java. Sin embargo, para la base de datos, toda la información generalmente suele estar en mayúsculas. O sea, toda la información de nuestros nombres de objetos, nuestros nombres de campos, nuestros nombres de paquetes, nuestros nombres de procesos, nuestros de procedures, nuestros nombres de secuencias, todo está en mayúsculas. Entonces, esto es por estándar. Obviamente, algunas bases de datos son sensitive case, otras no. Si nosotros mandamos a llamar la tabla PL-cliente o APL-cliente en mayúsculas o minúsculas, en la base de datos puede estar en mayúsculas, pero él entiende si nosotros se la mandamos en minúsculas, que esa información es la que vamos a obtener y esa información es la que nos va a dar. Ya vamos a verlo más adelante, si eso es cierto. Algunas lo manejan, otras no, otras sí son sensitive case, que en ese sentido ellas tienes que enviarle justo y tal cual el nombre de la tabla y de esa forma él te lo va a reconocer. Entonces, bueno, veamos. Siguiendo con la nomenclatura, nomenclatura estándar es manejar todo en mayúscula y separado por guión bajos. Ahí vamos a tener la separación por guión bajo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el nombre del prefijo. El primer prefijo sería el relacionado a la aplicación y el segundo sería un prefijo relacionado al nombre de la entidad. Entonces, eso es como para darle mayor sentido a la tabla. De hecho, ellos utilizan 3 prefijos. A mí no me gusta utilizar 3 prefijos, a mí me gusta utilizar dos caracteres de prefijo. Bueno, 2 caracteres, justamente ellos utilizan 3 caracteres y utilizan 2 prefijos. A mí generalmente solo me gusta utilizar un prefijo que representa el nombre de la tabla y después el nombre. ¿Por qué? Porque trato siempre la forma de que si vamos a crear una nueva aplicación quede en un nuevo esquema. Entonces, que hayan esquemas relacionados para los subsistemas. Pero hay también sistemas que son tan chiquitos que no es necesario crearles un subsistema, ¿verdad? Entonces, por eso este estándar a mí me gustó cuando ya lo empezamos a revisar a detalle y es el que les he compartido. Ahí cada quien puede irse generando su propio estándar, pero suele pasar esto. Como les digo, en la revisión que yo hice de las 4 programadores que estuve evaluando, de ellos 4, solamente me quedé con uno porque él sí colocó un estándar que puso, por ejemplo, a sus nombres de tablas, le llamó INB-bajo y el nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces él trató de utilizar un estándar que obviamente ya venía de industria, ya venía de una empresa grande y eso me identificó a mí que venía ya de o sea, de una preparación manejando estándares. En cambio, los demás chicos solo vinieron y crearon la tabla productos, la tabla cliente y la tabla transacciones, nada más. Entonces, y bien simples, o sea, eso eran tablas bien simples. En cambio, este señor no se dedicó, no era señor, sino que este joven se dedicó a poner INB-producto, INB-cliente, INB-transacción, y pudo tener una definición más exacta de cómo manejar correctamente una estructura o eh, un estándar de base de datos. Entonces eso fue lo que me agradó y eso fue por lo único que dejamos a este joven. Ese fue el diferenciador, imagínense, solamente que él ya sabía de estándares. Ese fue el diferenciador entre él y los demás jóvenes que iban hacia la prueba de Java.
Así que esto es muy importante. Bueno, sigamos. De ahí el nombre de la tabla, ¿verdad? Aquí está APL, nombre de la aplicación, CLI, un descriptor de la tabla, y ahora sí el nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces, de hecho, para los nombres de tablas temporales, aquí manejan otro estándar, si se fijan. Siempre agreguen el sufijo. Ojo con esto, prefijo al inicio, sufijo al final, el sufijo TMP. Esto es parte de estándar. Es interesante cómo se va generando todos los estándares. Ya así, con solo ver el nombre de la tabla, uno sabe que es una tabla temporal, es una tabla de procesos nada más, que solo se va a utilizar para realizar ciertas transacciones y la información se va a borrar de ahí. ¿Listo? Ok. Nomenclatura de los campos. Entonces, una vez nosotros ya tenemos identificada la nomenclatura de los campos, si se fijan aquí está con Power Architect también diagramado, entonces tenemos, por ejemplo, el APL-key, que representa el nombre de la tabla, cliente-, ahora sí, cliente. Y ahora nos vamos a ir con el nombre representativo de la tabla, CLI, a definir cada uno de los campos. CLI-código, CLI-nombre, CLI-dirección, ¿ok? Y esto, de esta forma, ¿por qué nos sirve manejarlo así? Porque de esa forma nosotros vamos a poder saber cuáles son, o sea, solo con ver los nombres de las tablas, o sea, perdón, solo con ver los nombres de los campos, a nosotros nos permite identificar justamente qué campo no corresponde a la tabla, o qué campo es de auditoría, o qué campo directamente está relacionado o es una llave foránea, por así decirlo. En este caso, con solo, si nosotros viéramos la tabla de esta forma, sabríamos que el campo EST-código no corresponde a la tabla. Y al no corresponder a la tabla, nosotros en automático vamos a saber que esa es una llave foránea. ¿Por qué? Porque representa un código y porque está en representación de un EST que ha de pertenecer a otra tabla, que me puede indicar qué significa de estatus, estatus código. Y si vemos aquí, en efecto es el estado del cliente, ¿ok? Entonces, y así es como nosotros vamos generando esta definición y nos permite con solo darle una simple revisión a la información, identificar sus relaciones. ¿Se entiende? Entonces, así es como nosotros vamos observando o vamos realizando estas validaciones. Veamos siguiente. Nomenclatura de secuencias. Básicamente la nomenclatura de secuencias es igual el nombre de la aplicación inicial, guión bajo, el nombre de la secuencia y tiene que finalizar, ojo con esto, tiene que finalizar con el sufijo sec de secuencia. Eso es lo que nos dicen. Ejemplo, APL-CLI-sec. Entonces aquí ya nos indica que esta es la secuencia de el CLI-ID o el CLI-código tuvo que ser aquí. Aquí lo pusieron CLI-ID. Nomenclatura de triggers. Siempre sufijo TRG. Entonces, de hecho, nos dice que Y representan, es el nombre representativo del propio trigger, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos APL-CLI, bueno, este es un trigger de auditoría, seguramente por lo que han puesto aquí, AUD, auditoría, ACT, me imagino que es de activo. Entonces, para tratar de recortar, si se fijan, ya aquí nos están poniendo un estándar de cuánto es la cantidad máxima de caracteres que podemos tener. Entonces, de hecho, aquí nos decían que para un trigger solo lo podíamos nombrar con 3, 6 caracteres y definitivamente se está respetando el estándar. Son 6 caracteres los que se están utilizando. Entonces, es así como nosotros vamos definiendo. Veamos. Por ahí, Carlos, me enviaste una información. No sé si quieres que lo revisemos al final de la clase. Ah, ok, listo, excelente. Ok, listo. Nomenclatura de constraints tienen que finalizar con, por ejemplo, como para las primary key, tienen que finalizar con los sufijos PK.
para la foreign key tienen que finalizar con los sufijos FK, foreign key, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, aquí vamos a tener todas las, como ciertos estándares, ¿verdad? De la industria que nosotros vamos a poder ir siguiendo o vamos a poder respetar, ¿verdad? Traten en la mayor medida de utilizar este estándar, porque este estándar está bien definido. Yo, de hecho, cuando lo vi, a mí me encantó porque todo lo tenían como bien diagramado. Y de nuestro lado, nosotros siempre estamos respetando los estándares de nuestros clientes, sobre todo. Entonces, de hecho, hasta para la creación de scripts o los spools tenían un estándar. O sea, tienen un estándar. Esto es más que todo relacionado con Oracle por los spools. Entonces, tienen ya también un estándar que aplicar. Hasta para las aplicaciones, los nombres de las aplicaciones también hay un estándar definido. Esto es muy importante. Todo WAR o todo AEAR tiene que tener un estándar y nosotros nos va a tocar respetarlo, perdón. Entonces, así es como nosotros vamos a ir definiendo todas las estructuras de información. ¿Y cómo vamos a poner nuestros diccionarios de datos? Hasta nos dicen cómo debemos nosotros de definir nuestros diccionarios de datos. Luis, pero esa es documentación, eso ya no lo hacemos. Nosotros los programadores, eso debería de hacerlo el DBA. Ajá, decirle al DBA que te vaya a hacer el diccionario de datos y si no quieres recibir una gran llamémoslo así, este, ah, que te malmire o no sé, ahí que te diga tu par de cosas. Entonces trata de respetar los estándares y trata de al momento de entregar tu sistema, mantener todo lo que te han solicitado dentro del estándar, porque el diccionario de datos es muy importante, nunca lo menosprecien. Por eso es que hay herramientas, como les digo, mucho más fácil. Ahí va a disculpar que esa es una muletilla mucho más, sino que es más fácil tener o revisar una herramienta o empezar a partir de un diseño, como en Power Architect, colocar todos los remarks, o sea, todos los comentarios que nosotros necesitemos, y una vez colocados, ya en automático que la herramienta nos genere el diccionario de datos. Porque se imaginan ustedes, después de crear todos sus sistemas con unas 50 entidades y cada entidad es con unos 20 campos cada entidad, empezar a sentarse y empezar a decir, entidad, nombre tal, descripción de la entidad hace tal cosa, y empezar, nombre del campo 1, y tipo de dato tal, constraints, qué constraints tiene, y así sucesivamente todas las descripciones, o sea, ahí te vas a quedar solo documentando, ¿verdad? Y lo que nosotros tratamos es hacer más rápido nuestro trabajo, no documentar. Últimamente sí, documentar, pero documentar lo posible, ¿verdad? Lo valioso, y el diccionario de datos es algo muy valioso para nosotros. Entonces, mucho cuidado con esto. Los diccionarios de datos son muy importantes. Nuestro análisis es muy importante y pues bien, revisen todas las nomenclaturas, traten de analizarlas, traten de aplicarlas, porque es muy importante manejar o empezar a manejar este tipo de nomenclaturas para todas nuestras aplicaciones, sobre todo ahorita que ya estamos viendo, entramos en temas de bases de datos. Entonces, si alguien más tiene alguna consulta en relación a esto, por ejemplo, algunos de ustedes, me gustaría escuchar a algunos de ustedes que ya estuvieron trabajando o han estado trabajando en el mundo laboral, si han encontrado parte de estos estándares o ahora entienden por qué es que cuando ustedes revisaron la base de datos en alguna oportunidad, todo estaba en mayúsculas y más o menos se parecía los nombres de las tablas, ¿verdad? Es porque tenían estándares de bases de datos. O sea, no sé, a alguien que le gustaría participar con sus comentarios, que sí haya visto que en empresas grandes se está respetando estos estándares. Ninguno. No se preocupen. Nadie lo ha visto nunca. Ok. Primera vez. Ok. Carlos, coméntanos. Carlos Vázquez. Vaya, una cosa, en las bases de datos que hay ocasiones que sí hay, va, y te ponen reglas, va, como que pertenece, él le llamaba grupo, familia, tipo familia. Entonces, pero también tuve la oportunidad de trabajar con bases de datos de SAP y ahí la regla es que todo es minúscula.
Ah, sí, pero ese es un estándar bien propio que tienen ellos. Pero si nos vamos a ver a bases de datos así como Oracle, eh, por ejemplo, o MySQL, hasta MySQL también maneja un estándar bien particular, también es parte minúscula y otras que sí están en mayúscula directamente. Pues sobre todo Oracle, si nos vamos a ver, veamos, quiero ver si les puedo mostrar. Oracle y SQL manejan este estándar bien, está bien apegado a lo que ellos están haciendo. Veamos, quiero verificar a ver si puedo tener acceso aquí a un Oracle. Déjenme ver cómo les logro compartir esta pequeña parte. Me dicen cuando ya lo estén viendo, ahorita estoy compartiendo solamente una pequeña parte, ¿verdad? Sí, se mira. Excelente. Vale, entonces, si se fijan, en un Oracle, aquí estoy ejecutando para que logren observar la información. Es un select asterisco from all tables que estoy yendo directamente a un Oracle. Y en el Oracle tenemos entidades de System Privilege Map, Table Privilege Map y así User Privilege Map. Entonces, en el Oracle manejan ellos directamente estas nomenclaturas. Es un Oracle, o sea, es una base de datos de mucho renombre. De hecho, es de las bases de datos más importantes. Entonces, aquí empieza el system, HALT. Toda la información está en mayúscula y a partir de aquí el MDSys, SDO-datums, SDO-core, sys. Entonces, y así empezamos nosotros a ver entidades, que es el estándar que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos está directamente relacionado con estos estándares y por ende, es un estándar que bueno, es un estándar muy utilizado en la industria, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, depende bastante de la empresa a la que vayan a ir. Entonces, ellos van a manejar sus propios estándares, pero en las empresas que yo por lo menos he estado, es el estándar muy, muy común el que les he mostrado. Es raro ver que una empresa no tenga estándares de bases de datos y que empiecen a crear las tablas en minúsculas y con nombre de cliente y todo lo demás, ¿verdad? De hecho, cada una maneja bueno, para ese 400 es una cosa un poquito diferente, bueno, definitivamente muy diferente, pero es solamente para la S400, pero ya para Oracle, SQL Server, son estas conexiones o es esta información la que nosotros manejamos. Entonces aquí es a donde les digo, la tabla está en minúscula, perdón, está en mayúscula definida, pero nosotros tenemos la posibilidad
de mandarla a buscar y que no sea sensitive case. Select asterisco from dual, esto solo me va a devolver un X de dummy. ¿Ok? Entonces, así es como lo definimos y este es el estándar. En el sector bancario, sobre todo, que es a donde más he participado, es que este estándar es como definitivo, o es el estándar final, todo en mayúsculas, separado con guión bajo, tiene que tener su nombre de aplicación inicial y todas las definiciones que hemos visto, ¿verdad? Listo. Entonces, volviendo al tema, veamos qué más, en qué otra información les puedo enseñar para que podamos revisar parte de este estándar. Veamos en el SQL. De hecho, podemos llegar hasta revisar. Veamos en el... Voy a ver en el MySQL cómo está el estándar de MySQL, pero propiamente el estándar de la base de datos. Voy a compartir pantalla en este momento. Me dicen cuando ya lo estemos viendo, sí. Listo. Entonces vamos a ver aquí sudo mysql-u root, okay. Show databases, y vamos a utilizar el use mysql show tables. Okay. En MySQL, de hecho, ellos utilizan todo el estándar en minúsculas. Aquí vemos que la gran parte o la mayoría de la información está en minúscula, pero va respetando el guión bajo, ¿ok? Respetan el guión bajo y también respetan información, por ejemplo, veamos, procs, o sea, van respetando también ciertas pequeñas secciones. Veamos, describe, ejemplo, user. Veamos qué tiene. Entonces, y aquí en user, aquí así ya no maneja estándares. No maneja estándares para nada. Pero, ¿qué pasa si nosotros vemos de esta forma la información? Y si se fijan, nosotros no podemos como referenciar, si nosotros no tuviéramos todos los motores o todos los gestores de bases de datos que tenemos ahorita, si yo les preguntara cuál de estas llaves o cuál de estos campos es una llave foránea, no lo podemos identificar. De hecho, en teoría, o la teoría nos dice que no tiene ninguna llave foránea. Veamos si lo podemos revisar fácilmente con alguna de estas, con el proc. Este sí se fue, se pasó de la longitud y no nos dio más información. Veamos describe host. Host. Miren este. Este es sensitive, al parecer, pero host. Tiene que ser host, ¿no? Host. No, perdón. Estaba tratando de escribir esta, pero este es un campo. Veamos functions o event. Vamos a ver event.
Otra que también se pasa de información y por eso nos la pone toda extraña de información. No vamos a poder ver, pero básicamente esto es lo complicado. Por ejemplo, aquí van algunas primary, pero no tenemos ninguna foreign key, pero solo por esta sección vamos a poder identificar si es una llave foránea. O sea, al no tener un estándar tan definido, a nosotros se nos complica como poder identificar la información. Entonces, eso es lo que hacen los estándares, que un diseñador o alguien de base de datos al nomás entrar puede observar toda esta información. Le damos un SQL Server, digo, vamos a ver las tablas de la SQL Server. No, esta es la información de cómo se deberían de, damos el manage. Aquí sí. Aquí ven, este es otro estándar que ellos sí tratan de hacerlo con camel case, al parecer, según la información que está aquí. Todo lo quieren manejar a puro camel case. Sí, exacto. Todo lo quieren manejar a camel case. Interesante el estándar que ya SQL Server ha implementado, pero sin embargo yo he visto tablas en SQL Server de programadores que sí lo manejan todo en mayúsculas, con guión bajo, no utilizando ese estándar de camel case. ¿Ve? Employee sales. Bueno, entonces esta es parte del estándar y vamos a ver también de un PLS, de un PostgreSQL. Veamos, es en minúsculas, pero sí va respetando el estándar de los primeros dos caracteres que van a identificar el nombre de las entidades. Por ejemplo, PGAM, PGAMOB, y así sucesivamente. Veamos PG Triggers. Y aquí vemos, ¿ve? Aquí va TG, que corresponde a trigger. O sea, las primeras dos caracteres siempre siguen identificando el nombre de las entidades. TG, Trigger ID. De hecho, TG, RE ID. TG Name, Trigger ID, Trigger Name, Trigger Foil, y así sucesivamente, Trigger Type. Entonces, miran cómo se van respetando directamente los estándares. Y es justamente a esto que me refiero. O sea, para todo va con estándares. Veamos, ese es de group. Vamos a ver un depend. Aquí utilizan el ref, pero este seguramente ha de ser ha de ser referenciado de otro. En este caso es el class ID. Vamos a ver otro. Ese parser. Aquí está parser name, parser namespace, parser star, parser token. Entonces, esto es muy importante. O sea, es como parte de todas las bases de datos manejar un estándar. Entonces, si por así decirlo, si en una empresa no tienen estándares definidos, tengamos nada más cuidado con aplicar o revisar cómo ellos están manejando, los programadores que ya estaban allí, están manejando la información para ahí seguir tratar de respetar ese estándar, porque es muy, muy feo ver que en una misma base de datos tengan ustedes tablas con mayúsculas, tengan otras tablas en minúsculas, tengan tablas que van con camel case, tengan otras tablas que van con guión bajo, y ya vieron que no todos los gestores respetan por así decirlo,
sensitive case. Algunos lo van a hacer con camel, que, perdón, algunos va a respetar que lo pongamos todo en mayúsculas, otros van a respetar que lo pongamos todo en minúsculas, y dependiendo de cómo hemos escrito el nombre del objeto, así nosotros o el intérprete lo va a ir a buscar y nos va a decir si lo encuentra o no lo encuentra, ¿verdad? Veamos, por aquí Oscar nos está comentando, yo creo que cada empresa define sus estándares, en efecto, pero mucho cuidado con esto, el que nosotros también tengamos estándares definidos para poder crear bases de datos, o sea, ¿cómo explicarles? A mí me dice inmediatamente si un programador ya tiene un cierto nivel de recorrido en la industria. Así de entrada, a mí me puede decir si un programador ya tiene cierto nivel de recorrido en la industria, si empieza a utilizar estándares o estándares que a él, con los que se sienten más identificados. Por ejemplo, si hay alguien que solo me pone una tabla person o una tabla persona, otra tabla empleado, a mí me dice que es un programador que posiblemente no ha creado sus propios estándares. No sé si me entiendes. Entonces, por ahí es que nosotros vamos viendo qué programador tiene ya cierto recorrido en la industria y con qué estándares se ha creado. Posiblemente yo estoy más apegado a estándares de programación o estándares de industria de Oracle, pero sí son muchos estándares que ustedes van a tener que ver y traten de acoplarse a uno de ellos, ¿verdad? O sea, por ahí, Carlos, ¿nos querías comentar algo? Sí, solamente va, hoy nos pueden pedir una aplicación y podemos hacer las cosas, va, y funcionan, pero ahí al tiempo se nos va a olvidar lo que hicimos o cómo lo hicimos y por qué lo hicimos así. Entonces un estándar te ayuda a eso, a recordar lo que hiciste. Exacto, justamente, Carlos. Oye, aparte de eso, también tenemos la posibilidad de colocar comentarios. Yo me acuerdo que había un proceso que lo habíamos dejado con cierta parametrización en la base de datos y, y honestamente después de 10, bueno, no de 10 años, sino que bien tenía unos 8 años, me dijeron que volviera a revisar el estándar o volviera a revisar la aplicación para ver qué es lo que yo había dejado ahí. Entonces, y no lograba encontrarle hasta que me fui a los comentarios que había dejado dentro de mi código. Ahí logré ver, para esto lo utilizaba y después lo empecé a aplicar. Menos mal, como pensé que ese proceso iba a estar complicado y que ni yo me iba a entender en un futuro, lo dejé comentado en código. Pero sí, justamente suele pasar, así suele pasar. Así que bueno, eh, continuemos ya directamente con la clase que teníamos en el apartado del NetBeans para ir revisando qué es cómo podemos ir acoplando todo lo que hemos aprendido. De hecho, no sé si quieren revisar o quieren ver cómo es si nosotros dejamos abierta una conexión y hacer una pequeña prueba de estrés. No sé si les interesa o si lo van a ver dentro del video, porque también dentro del video ya está. ¿No? ¿No les interesa? Hagámoslos. Ok, perfecto. Veamos. Lo que voy a hacer es que justamente, como les había comentado en la clase anterior, vamos a repasarlo para que ustedes lo tengan. Teníamos nuestros DAO, que comúnmente se les llama Data Access Object. Entonces también tenemos nuestros POJos, que son objetos simples, que esto ya los hemos repasado y los hemos visto en cantidad de veces, que son objetos que solamente tienen los atributos y los get y set directamente de su comportamiento, ¿verdad? Nada más sus accesadores públicos. Y de un par de constructores, que es como nosotros vamos a definir la información. Pero en nuestros DAO, que son nuestros objetos que nos van a permitir el acceso a información a la base de datos, Data Access Object, que en nuestros DAO, estos sí ya tienen toda la funcionalidad que nosotros necesitamos para poder obtener información de un objeto, poder hacer inserción de esa información, etcétera, etcétera. Ok, entonces listo, veamos. Para ello, lo que vamos a realizar o lo que vamos a hacer es que en nuestro get all data, ¿sí?
lo que voy a comentar es este clause de JDBC Objects. ¿Por qué? Porque así voy a empezar a dejar que todos estos objetos, el resource, el statement y el connection se queden abiertos. ¿Ok? De hecho, ese clause debería de tener también incorporado el resource y no se lo había puesto así. Entonces así vamos a dejar, solo para modificar este clause debería estar hasta el resource. RS. ¿Okay? Entonces vamos a comentar esto y vamos a dejar que todo se quede abierto. Aquí me está preguntando Gustavo que si esto no sale bien con un try catch y dejar el close en un final. Puede ser, pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy utilizando el throws, o sea, que cualquier excepción que me pase aquí yo la voy a lanzar arriba, ¿verdad? Entonces lo que aquí estoy haciendo es que estoy mandando dentro de mi abstract el class de los objects y aquí estoy consultando que si alguno de ellos todavía es diferente null y no está cerrado, entonces que lo cierre. Con esto me quito cualquier exception que me pueda dar aquí y aparte de eso hago las validaciones necesarias. Igual que el statement, si el statement es diferente de null y el statement no está cerrado, lo cierro. Y tengo otro método por acá que me hace el clause del connection, que prácticamente es de una clase connection database que hago lo mismo. Ojo, nuevamente recordarles este código quemado, esto tiene que estar en un properties y encriptado. Ahorita por temas de facilidad lo he dejado así, pero aquí debemos de nosotros, ya sabemos cómo traer información de un properties y también sabemos cómo encriptar esa información. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que tener todos los mecanismos, todos los métodos para desencriptar la información y utilizarla directamente acá. ¿Ok? Listo. Pero por temas de tiempo, lo vamos a obviar. Es un tema que ustedes ya conocen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, Gustavo? Estoy lanzando mis excepciones arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así quien me utilice es el que va a recibir estas excepciones. No voy a ser yo quien las va a manejar, sino que voy a lanzarlas hacia arriba. Throws. ¿Ok? Listo. Por eso no necesito aquí un try catch ni un final. ¿Ok? Estoy lanzando mis excepciones para arriba. Y generalmente así es como se utilizan todos los métodos de objetos que van a ser utilizados en ejecución, tienen que utilizarse tienen que ser lanzadas las excepciones para arriba para que sea el de interfaz que maneje cualquier tipo de excepción. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a cerrar, voy a comentar esto, vamos a dejar, por así decirlo, abiertas esa información o esas conexiones. Y lo que voy a hacer aquí es que en mi test de carga, aquí vamos a limitar esto a que sean 10, porque hoy sí vamos a tener más conexiones. Vamos a hacer 10 llamadas a la base de datos, mandando a llamar de employee DAO, get data, ¿okay? Y aparte de abrir esas 10 conexiones, eso lo vamos a encerrar en un bloque. Y aquí vamos a tener que ese bloque, quiero ver si todavía lo tengo, no. Ese bloque lo que vamos a hacer es que vamos a crear el test load, que es un runnable. ¿Okay? Este es un runnable. Entonces vamos a crear un thread que va a contener el test. Que va a contener nuestro objeto runnable test. Y mientras vamos a crear por aquí un bucle infinito. Solo para hacer los temas de prueba, ¿verdad? Un bucle infinito, donde le vamos a decir que cada cierto tiempo vamos a estar creando un hilo y que ese hilo lo vamos a iniciar. ¿Ok? Listo.
Entonces con esto voy a empezar a generar n cantidad de hilos y al generar n cantidad de hilos se va a estar conectando n cantidad de veces a nuestro servidor. Pero antes de hacerlo, lo que vamos a realizar aquí, vamos a comentar este código para que ustedes miren que todo el código funciona, que mi employee DAO se conecta. Y vamos a también a comentar esto. Que mi employee DAO se conecta y me trae la información de todos, get all data, de todos mis empleados. Ojo con el get all data, aquí tengo que le establezco un límite máximo de registros que vamos a utilizar y ese límite máximo le hemos dejado 10. Vamos a ponerle 10.000 o 100.000, no, 10.000. Ahí se pasó el short, 10.000. Ok, entonces nos va a obtener get all data y vamos a verificar. Pero antes quiero ver, porque si me empieza a imprimir los 10.000, ya está que nunca vamos a finalizar. Límite, por el momento solo le vamos a poner 1.000, nada más. 1.000, vamos a verificar. Profile, veamos en cuánto tiempo nos trae esos 1.000 registros. Son 2 segundos aproximadamente que se tardó. Y ahí está imprimiéndonos todo. Con esto validamos que se conecte, nos imprima. Y pues bien, aquí solo lo voy a detener para que no siga imprimiendo porque ya está este punto que se trajo la información. Excelente. Con esto lo que voy a hacer es que voy a comentar este código y ahora sí vamos a generar nuestro código de caos, por así decirlo. Y en el get all data vamos a decirle que el límite máximo van a ser unos 50, bueno, aquí tenemos 10.000, vamos a ponerle 10.000, nada más. ¿Okay? Listo. Con esto ya vamos a tener la información acá. Excelente, nuestro employee corriendo. Y para empezarlo a analizar, les voy a compartir mi pantalla, solo quiero levantar el Visual VM. Java. Virtual Machine, Visual VM. Ok, para hacerlo más interesante todo esto, lo vamos a poner a la par. Luis, solo se ve el NetBeans. Sí, yo sé, dame un segundito, solo quiero arreglar bien la pantalla para enseñárselo. Listo, vamos a compartirles todo el escritorio, me dicen cuando lo estén viendo, ¿sí? Ya se mira. Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar con aquí tenemos cuáles son las dos aplicaciones. Obviamente tengo por aquí el SQL Developer, por eso aparece otra instancia en Oracle. Tengo el JVisual VM y tengo el NetBeans funcionando. Vamos a correr nuestro proceso para ver cómo es que genera la memoria o cómo empieza a cargarse de información en la memoria, a dejar objetos abiertos y estos objetos que tienen. De hecho, saben que antes de hacer esa prueba, vamos a realizar la prueba solamente con el for. Para que ustedes miren la diferencia, cómo es que se utiliza un single. Si nosotros solamente tenemos un for que está cargando cierta información cada cierto tiempo. ¿Sí? Y vamos a irnos hasta 1000 iteraciones y vamos a obtener esa información de esos 10.000, o bueno, 100 iteraciones y vamos a obtener esos 10.000 registros cada cierto tiempo, ¿ok? Listo. Aquí la desventaja es que como estamos en un solo thread, o sea, en un solo proceso, cuando nosotros vayamos a obtener esa información del get all data,
ese va a tener que esperar mientras devuelve la información, y al esperarse mientras devuelve la información, en la siguiente pasada lo va a volver a hacer, en la siguiente pasada lo va a volver a hacer, y así va a ir dejando nuestros objetos abiertos. Pero veámoslo de esta forma. Primero, que vamos a correr nuestro proceso. Vamos a ver nuestro proceso aquí. Vamos a darle Open para que ustedes miren cómo es que el monitor, nuestro monitor de datos, es que empieza, ahí empezó, que empezó la memoria, empezó a dejar libres, empezó sin cerrar nuestros objetos. Por aquí, si se fijan, está pasando el garbage collector. El garbage nos está ayudando y nos está diciendo, aquí hay objetos libres, los voy a eliminar, hay objetos libres, los voy a eliminar, y aquí ya se logró estabilizar. Aquí se puede decir que lo que ha pasado es que nuestro garbage collector ya está más optimizado, está yendo y está pasando cada cierto tiempo, y está quitando los objetos que ya no se están utilizando. Así que aquí estamos recibiendo ayuda del garbage collector. ¿Ok? Entonces este es un proceso single y ahí está. Hasta el momento, por ser que cada cierto tiempo está pasando, no nos da ningún problema de que se ha quitado una conexión o que ya topó el límite de conexiones. Así que podemos decir que estamos como salvados hasta cierto punto. Pero si se fijan, el crecimiento siempre lo viene dando. Vamos a ver si se estabiliza o llega un punto donde se logra estabilizar de completo. Entonces, si se fijan, aquí empieza otra vez, ¿ve? Entonces ya hubo un pequeño aumento. Acá ya hubo un pequeño aumento de memoria. Aquí viene otra vez. Aquí viene otra vez otro pequeño aumento de memoria. Y si logran observar cómo está incrementando nuestra memoria, aunque nuestro garbage está ayudándonos, está generando una operación de limpieza, o sea, de llegado y limpia, llega y limpia, llega y limpia. De hecho, aquí hizo una gran limpia de objetos, a haber dicho, estos objetos ya no se están utilizando, les voy a dar jaque, y nos ayudó. Entonces, hagamos ahora este mismo proceso, que es el que ustedes ya vieron, pero en múltiples hilos. Imaginémonos que tenemos o que podemos hacer unos 15 hilos. ¿Ok? Para no dejarlo en while true, sino esto se va a hacer infinito. ¿Verdad? Vamos a dejar mejor esto en un for, y vamos a hacer en un for con unos 15 hilos. Unos 15 hilos que empiecen a utilizar nuestros objetos. Y aquí en el employee tab, perdón, en el test log, y vamos a ir, habíamos dejado hasta 10 hilos que van a traer. Vamos a dejar, sí, 10 hilos. Vamos a ver qué es lo que él hace en esta iteración de 10 para ver cómo es que se comporta. ¿Ok? Listo. Ok. Vamos a ejecutar nuestro procesamiento y vamos a ver qué es lo que él hace. Solo que aquí le voy a poner, una vez que se salga, para que no me mate mi proceso principal, intrar.sleep de unos 5 minutos. Vamos a poner así. Para decirle que se espere en milis. Unos 500,000. Bueno, creo que 5 millones. Creo. Listo. Vamos a correrlo y vamos a empezar a ver cómo se comporta ahora.
Listo, aquí ya inició nuestro proceso. Aquí está, employ. Vamos a darle open. Listo, y vamos a ver la apartado del monitor. Entonces, con esto vamos a empezar a observar cómo nos empieza a generar de hilos. Y si se fijaron, ¿con cuánta memoria empezó? Okay, empezamos con una memoria de 250 de un solo, y aquí ya empezó a generar más memoria, ¿eh? Entonces tenemos más conexiones, tenemos más interacción de hilos en el servidor, y esto ya nos está generando mayor consumo. De hecho, por aquí seguramente aquí se acaba de quedar el servidor. O bueno, ya aquí ya finalizó. Me genera la duda, la verdad. Pero si se fijan, el comportamiento bien diferente que tuvimos, que empezó directamente con 50 megas, empezó con 50 megas, a este que empezó con 250 y empezó consumiéndose una gran cantidad de memoria. Entonces, seguramente aquí lo que pasó es que ya se terminaron de procesar los threads, cada uno. Vamos a hacerlos más grandes. Entonces, veamos. Si nosotros ponemos unos 50 threads, y en el test load vamos a ir, bueno, este sí no hay problema. Le decimos que el get all data limits, no sé cuántos registros habrán honestamente, pero vamos a poner si hay unos 100,000 que nos traiga todos. ¿Ok? Entonces, listo, vamos a correr nuevamente nuestro proceso y vamos a ver cómo se empieza a comportar. A ver si ahora nos da. Listo, ya aparece acá. Vamos a darle open. Vamos a ver nuestro monitor. Otra vez empieza disparado nuestro proceso. Empieza a consumir. 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 Ok, consumir. Y esto es lo que pasa en un servidor de aplicaciones, ¿ve? Ya vamos por el giga. O sea, lo azul es lo que él ha consumido y lo anaranjado es lo que él va liberando. O sea, perdón, es lo que él le va dando de espacio para que le permita a él seguir procesando información. Pero se fijan qué descontrolado empieza a crecer toda esta parte si nosotros dejamos que no cerrar los objetos.